Manera prepararnos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Puestos de pie, hermanos, todos juntos leemos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Daniel 6, del 1 al 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos con él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto firmándolo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hasta allí, hermanos. Hasta allí. Vamos a recibir a nuestro pastor que nos trae el mensaje: convicciones bajo acecho. Gracias. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a poner nuestras vidas en sus manos. Y vamos a orar también, hermanos, porque estamos iniciando una temática de este mes. No necesariamente vamos a hablar de la muerte, ¿no? No necesariamente, ni de la Revolución Mexicana, porque son las fechas que marcan allí, ¿verdad? Pero sí vamos a tomar en cuenta, hermanos, las convicciones, y el tema general va a ser las convicciones sí que importan, ¿sí? Convicciones. Aquí se va a promulgar un edicto, una prohibición de que no se busque de Dios. Se excluir a Dios de la vida pública y de la vida privada. Y pues sabemos, hermanos, que se han promulgado muchas leyes ya a favor de lo que es contra lo que la palabra de Dios nos establece. Y sí, ciertamente, hermanos, se está fomentando en la sociedad algo que se le ha llamado la cultura de la muerte, específicamente en relación al aborto. Pues vamos a orar a nuestro Dios. Padre, permite que como iglesia, una vez más, seamos movidos por tu palabra, por tu espíritu, para ser conscientes y ser realistas, Señor, de las muchas situaciones que se están promulgando, de la cual debemos estar enterados e informados. Ayúdanos, Señor, para que, como tu palabra lo dice, estemos preparados, capacitados para poder dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Dirígenos en este estudio que hemos de tener, Padre, en cuanto a las convicciones. Ayúdanos a tener certeza y seguridad de lo que creemos, de lo que esperamos, de lo que aguardamos. Y ayúdanos también, Señor, a tener ese temple que viene por obra de tu Espíritu Santo para tener plena seguridad, Señor, de que en vida o en muerte te pertenecemos a ti, Señor. Guíanos pues en este tiempo y en los temas venideros, Señor. Por los méritos de Jesucristo lo pedimos. Amén. Pues tomen sus lugares, amados hermanos, y verdad, a la luz de este pasaje que abordaremos en 3 momentos, convicciones
bajo acecho, convicciones que prevalecen y convicciones que inspiran. Va a ser la secuencia que estaremos llevando a la luz de este capítulo número 6. Como podemos ver, hermanos, el mismo texto como tal tiene mucho que trabajar. El libro de Daniel es uno de los libros, tanto es profético como es histórico. De por sí hay mucho trabajo, hermanos, para atender un nombre allí. El solo nombre Darío, hermanos, ha dado dolor de cabeza a los biblistas y a los intérpretes, porque se entiende que es Ciro, el medo persa, pero aquí se menciona a Darío. Y pues allí los biblistas han estado trabajando mucho para precisar quién era el rey en ese momento. Pero lo que sí se nos va a decir, hermanos, es que este rey que toma el poder porque han vencido a un imperio que ha prevalecido, al imperio babilónico, que fue encabezado por Nabucodonosor. Ahora ya el capítulo 5:31, hermanos, da la transición, como pueden observar. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Sí? Tomó el reino, es decir, gobernó, doblegó al imperio babilónico. Y ahora son ellos los que toman posesión, toman el poder y tomarán las riendas, hermanos, de la sociedad, de la política y de todas las leyes que se han de promulgar en ese tiempo. Y empieza a organizar el reino. Ahí viene la expresión bíblica, la pudimos leer, para que el rey no fuese perjudicado. Tuvo que rodearse, dice ahí, la importancia de él era rodearse de personas de confianza, personas leales, personas íntegras. De la cual, hermanos, la Biblia va a señalar expresamente uno, que es Daniel. Y es desde esa óptica, hermanos, que estaremos trabajando y exponiendo con la gracia y el favor del Señor este tema, hermanos, partiendo de este tema, ¿verdad? Convicciones bajo acecho. Y acecho, hermanos, porque de verdad se va a poner en, vamos a decirle así, en el ojo del huracán la persona de Daniel y sus hechos. Así que no solo importaba lo que era, sino también importaba lo que hacía. Entonces las dos cosas tienen que ver. Y lo sorprendente es que bajo la prueba de fuego a la cual va a ser sometida, los muchos rigurosos exámenes a los cuales va a ser sometido también, aún allí, hermanos, encontrarán que no hay incongruencia entre lo que dice y entre lo que hace. No habrá un dualismo entre su vida privada y su vida pública. Entonces, esto es sorprendente porque de verdad, hermanos, un hombre, se entiende, de carácter, a estas alturas de la narración bíblica, se considera que aproximadamente tendrá 80 años de edad. Y aún así está sirviendo. Y no solo terminó, hermanos, en el imperio con Darío, va a llegar hasta Ciro, que va a ser el que va a permitir que los judíos regresen a su tierra. Ahora, algunas expresiones que seguramente tenemos y tenemos de conocimiento, hermanos, es que en la vida muchos dicen así: todos tienen su precio. ¿Sí? Todos tienen su precio. Y de plano te encaran y te dicen cuál es el tuyo. ¿De cuánto estamos hablando? Es decir, que todos podemos estar a la venta, hermanos. Podemos vender nuestra integridad, nuestra dignidad y nuestra libertad. ¿Sí? Esa es una manera de pensar. Pero coloquialmente se cree, hermanos, que pues nadie es tan recto, tan justo como parece ser o como dice ser. Y para ello se inventa el dicho, ¿verdad? Que el que no cojea pues de una pata, pues cojea de la otra. Y así se atreven a decir, todos están cortados con la misma tijera, ¿no? Y tarde que temprano el cobre va a salir a relucir, ¿no? Entonces, así será, hermanos, muchos van a calar nuestra integridad, nuestra dignidad, nuestra fidelidad, nuestra lealtad. Ahora, en base a esto también necesito decir, hermanos, que sí, pueda que todos, como se aprecia, ¿no? Quizás todos tengan un precio, pero no todos están a la venta, ¿no? ¿Sí? Esa es la realidad. Y
Y ciertamente, hermanos, que en la casa del jabonero el que no cae, pues resbala, ¿no? La Biblia nos va a hablar claramente y quiero partir de allí. Sí, ciertamente, hermanos, todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. La Biblia nos dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Estamos conscientes de ello. Pero de igual, hermanos, somos conscientes porque no hay hombre en este sentido, ¿verdad? Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también nos va a decir que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos tarde que temprano, hermanos, estamos al acecho o somos acechados. La Biblia usa la frase que el mismo enemigo de nuestras almas, el diablo, está allí acechando. Dice, como león rugiente buscando a quién devorar. Pero también Pablo dijo, ¿verdad?, para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Y así hay muchos que buscan, hermanos, caiga quien caiga, ¿verdad? Y páselo, o sea, tengamos que hacer lo que sea, pero nos es estorbo y lo tenemos que quitar del camino. Y se valdrán de cosas, hermanos, para hacerlo, para que esto suceda así. Pero bueno, vamos a partir de esta expresión, convicciones. Necesitamos tener certeza, la convicción, la seguridad. Quiero citar algunas realidades que la Biblia nos presenta. Se ha hecho referencia a Job. Job, hermanos, en medio de la angustia, de las dificultades que está, tenía una convicción. Usted ha leído probablemente ya Job 19:25. Él dijo así, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo se levantará o me levantará. O sea, había una convicción en ese aspecto. También hemos leído Hebreos 11:1, ¿verdad? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos seguros que así va a suceder. De igual manera, el mismo libro de Hebreos 13:5 y 6 nos dice, hermanos, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y este libro de Daniel va a hablar mucho acerca de esta realidad. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a leer allí en el libro de Daniel, hermanos, realidades como edictos de muerte, ser echados en un horno de fuego, ser echados en el foso de los leones. Un rey o un emperador que dice, hermano, que pues no hay más poderoso y grandioso que él, ¿sí? Y que desafiaba a los siervos del Señor diciéndole, si ustedes no hacen lo que yo les digo, van a ser echados en el horno de fuego. ¿Y qué Dios será que les pueda librar de mi mano? Así, con esa altanería y presunción, hablaba. Ahora, tenemos también, hermanos, quiero citar dos himnos. El 218, usted quizás lo ha escuchado. Yo solo espero ese día. ¿Sí? Es un himno maravilloso. ¿Sí? Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará. Así, con esa seguridad se ha de cantar, hermanos. O también el himno 192, hablamos del himnario Solo a Dios la Gloria, ¿sí? Porque hay muchos otros himnarios. Pero en este punto, hermanos, el 192, porque Él vive. Y hay dos cosas que expresa este himno. Una, porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Así se canta. Y bueno, y son más, tienen otras estrofas, hermanos. Y si hablamos de convicciones en este aspecto, convicciones bajo acecho, vamos a ver la vida de este personaje llamado Daniel, el cual su vida misma, ¿verdad?, estaba bajo acecho. Pero aún así, la Escritura nos lo va a presentar como un hombre de integridad, como un hombre de convicciones, hermanos. Hoy decimos nosotros, ¿verdad?, que existen las personas que son de una sola pieza. Que lo que dicen, eso hacen. Que lo que son, así viven, así lo reflejan. Es parte de un proceso, hermanos, el que no haya disociación, ¿verdad?
o ir paralelamente, sino vivir de manera lineal. Hombres de integridad. Bueno, vamos a leerlo en el verso 4. Dice la Escritura, hermanos, que los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Y el texto dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Es consciente Daniel? Sí, el rey también lo sabía. Voy a adelantarme uno de los versos que tocaremos posteriormente, pero expresamente el verso 22. Cuando se le pregunta a Daniel si el Dios a quien servía lo había podido librar, él contesta así: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, es decir, ante Dios, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Sí. La verdad, hermanos, que a las pruebas se arremetía, ¿verdad? Entonces, no es tan sencillo decir delante de Dios, porque a veces nosotros juramos y decimos delante de Dios y delante de esto juro, o prometo o me comprometo. Debemos tener las convicciones ciertamente, hermanos, pero convicciones que tengan respaldo moral, espiritual. No nada más hablar o decir por decir las cosas. Ahora, ¿qué daba, hermanos, carácter a este personaje y esa entereza para poder vivir de esta forma? Bueno, la Biblia va a decir que Daniel sobresalía. Recordemos, Darío está estableciendo su imperio, su reino, lo está organizando y lo que no quiere, él dice, es ser perjudicado. Quiere rodearse de personas de confianza, leales, íntegras. ¿Sí? De lo cual, hermanos, de quienes se rodeaban, no todos realmente eran así. Habían otras situaciones de por medio. Pero bueno, esta expresión la tomo, hermanos, de la Nueva Traducción Viviente. Daniel sobresalía. La Reina Valera traduce que había un espíritu. Así va a señalar el texto en el verso 3. Porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Sí? Él tenía no solo el carácter, hermanos, había en él, como muchos usan la expresión, había en él un plus, había un don, una gracia que lo diferenciaba entre los demás. Bueno, parte de ello, hermanos, es que ejercía un manejo ejemplar en la administración del reino. También se nos dice que era leal y que no hallaron ningún indicio de irregularidades en su administración ni de negligencia alguna. Pero sobre todas las cosas, hermanos, el texto de la Escritura van a apuntar y van a señalar hacia aquello que de verdad Daniel, en este caso, no lo tenía como intercambiable. No estaba, hermanos, a la venta, y que eran sus convicciones en relación a su Dios. Pero esto no lo eximía o no lo alejaba, hermanos, de que pues solamente en el templo, ¿verdad?, se portaba bien. Aún allí en la administración hacía las cosas bien en ese aspecto. Pero de ello también va a surgir, hermanos, que Daniel era un hombre de integridad, pero un hombre de convicciones. Por eso ellos querían, en el verso 4, no podían con él. Por eso buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Más dice la Biblia que no podían con él, en ese sentido. Esto nos da pauta para preguntarnos a nosotros, ¿cuáles son nuestras convicciones? ¿Por qué importan las convicciones? Todo el trasfondo de Daniel, hermanos, desde el capítulo 2 al 6, tiene algo que ver que las convicciones de Daniel eran en base al Dios al quien servía. ¿Sí? La plena seguridad en la vida la tenía tanto él como sus amigos en el Dios con el que se relacionaba. Es que ellos conocían y sabían. Según el capítulo número 2,
cuando todos los sabios que no pudieron adivinar, usar el término adivinar el sueño del rey, porque era lo que él quería. Pero ellos oraron a Dios y Dios les reveló el sueño, su interpretación y su ejecución. Y ahí, hermanos, Daniel una vez más comprueba que Dios oye la voz de sus siervos. En el capítulo 3 comprendieron y entendieron, hermanos, que Dios libra a sus siervos, aún del horno de fuego que fue calentado 7 veces de lo normal o lo regular. Pero en el capítulo 4 va a expresar que también Dios es un Dios que humilla. Nabucodonosor se sintió casi Dios, hermanos, y Dios le enseñó que sobre ese rey hay alguien que gobierna soberanamente e universalmente. En el capítulo 5, Dios ejerce también soberanía, como lo vamos a ver con el nieto que se considera, ¿verdad?, de Nabucodonosor, Belsasar, el cual aprendió, hermanos, que la vida depende de Dios. Y él lo entendió, Dios le privó de la vida, en este caso a este rey. Pero también el Dios que vive. Este capítulo 6 nos va a decir, mi Dios, dice, el Dios a quien tú sirves, ¿ha podido librarte? Sí. Mi Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Y Él envió a sus ángeles y cerró la boca de los leones. En todo ello, hermanos, vamos a ver por qué convicciones bajo acecho. Porque este texto, en estos versos, nos va a hablar de conspiración. Hay una conspiración en contra de Daniel. Todas sus acciones en su contra lo han hecho, hermanos, para colocarlo en una encrucijada. Como podemos decirlo, entre la espada y la pared. Pero esto lo estaban haciendo diplomáticamente. Pero en sí, hermanos, lo están haciendo a la mala. Van a jugar sucio. Van a valerse de algo. En realidad están atacando no solo la integridad, sino están atentando en contra de su vida, porque va más allá. Buscaban antecedentes, sí. Registraron y buscaron, hermanos, hicieron todo un inventario en relación a lo que era Daniel, para ver, hermanos, si habían errores, negligencias, o como hoy la palabra de moda a nivel nacional, si había corrupción en él, ¿verdad? Pero el texto dice que lo encontraron que era incorruptible. No estaba a la venta del mejor postor. Pero en todo ello, hermanos, sabemos que cuando hay conspiraciones, cuando hay ataque, cuando hay atentados contra la vida, ahí van a existir chantajes, van a existir extorsiones. Y lo difícil aquí, hermanos, es qué situación. Son sus compañeros de trabajo. ¿Sí? Son sus amistades. Son sus cercanos. Son parte del grupo que el rey Darío escoge para que sean hombres de confianza, leales e íntegros. Lo cual demostrarán todo lo contrario. ¿Por qué, hermanos? Encontré esta frase en relación a sus acciones de aquellos que van a acusar a Daniel. ¿Qué situación? Destilaban miel por la boca y él en el corazón. Miel por la boca, pero y él en el corazón. En sí, hermanos, puedo catalogarlo en lo personal como un plan maquiavélico. Lo maquiavélico, hermanos, es que se considera a las personas que se caracterizan por ser halagadoras, simulan ser honestas cuando en realidad no lo son. Hay segundas intenciones, segundas motivaciones en su corazón. Dicen algo pero sienten otra cosa. En sí procuraban no solo, hermanos, que Daniel le era un estorbo para vivir y actuar como ellos querían. Ellos procuraban la misma muerte de Daniel, con el pretexto de rendir pleitesía al rey. En realidad no eran honestos. Y sí, pusieron entre la espada y la pared a Daniel.
dejándole o viendo una puerta allí, hermanos. Buscaron la coyuntura para donde hacer daño, hacer caer a este hombre íntegro, fiel y leal. Y encontraron una única posibilidad. ¿Y saben en relación a qué era? En relación a la fe en su Dios. Vean el verso número 5. 6:5. Entonces dijeron: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y dispusieron contraponer la ley de Dios con la ley del reino. La contrapusieron. Es decir, quieren privar a Daniel, hermanos, de buscar a Dios. ¿En qué consiste esta ley? Que, según el verso 7, que se promulgue un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Sí? Ese era el edicto, el cual al final, hermanos, de esta primera unidad de pensamiento nos va a decir que instaron al rey a lo siguiente, verso 8. Oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y viene allí la prohibición. Y así, hermanos, esto tiene mucho que ver con nosotros en este tiempo, ¿verdad? Se están promulgando leyes que en sí hay ciertas prohibiciones ya. Quieren privatizar la fe. Tú lo que crees es tuyo, pero no lo tienes que compartir con nadie. Tú y tu Dios allá guardadito en la sociedad, déjala. Porque somos un estado, ¿qué? Laico. Y allí no debe haber injerencia de religión alguna. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a comprender que esta realidad bíblica nos lleva hacia realidades que hoy día se puedan estar dando también. ¿Qué pasaría si se promulgaran leyes, hermanos, más allá de lo que puede esperar, que nos prohibieran reunirnos, ¿verdad? ¿Sí? Accedimos ahora en pandemia porque era una situación de salud. Somos conscientes de ello. ¿Sí? Pero cuando va más allá, hermanos, con otros intereses, somos conscientes y somos razonables también. Que mientras no contravenga la ley de Dios o los principios del reino o los valores cristianos, hermanos, nosotros caminamos y marchamos tal y cual debe ser. Pues la Biblia así nos lo dice, ¿verdad? Que estemos en paz con todos los hombres. Siempre hasta donde nos sea posible. ¿Sí? Porque habrá momentos donde tenemos que divergir, decir, hasta aquí te acompaño, yo no converjo con esto. ¿Sí? Y difícilmente a veces, hermanos, tengamos que tomar caminos muy distintos o muy diferentes. Una única posibilidad y la encontraron, dice el texto. La hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel de ahora en adelante no va a depender de Dios, tiene que depender del hombre. ¿Y qué se está promulgando? Dependencia de lo humana, excluyendo lo divino. Y así mucha gente lo cree, que pues lo único que existe es lo natural. Lo sobrenatural, eso es invento del hombre, hermano. No se percibe. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu como tal. Ahora, ¿lograron, hermanos, doblegar a Daniel? ¿Lograron exentarlo de buscar de su Dios? Bueno, eso es parte de lo que estaremos compartiendo. Pero de ello, hermanos, hasta aquí se va a emanar algunas realidades. Ellos creen o están considerando que la vida privada con la vida pública no son congruentes. ¿Sí? Ellos creen que Daniel tiene un divorcio, usando el término, entre lo que hace y entre lo que es. Hoy día se le llama dualismo, separar la vida privada de la vida pública.
Aquí en público soy una cosa y en lo privado soy otra. O como algunos dicen, en el templo soy una cosa y afuera pues soy otra, ¿no? Entonces, ¿existía algún dualismo en la vida de Daniel? ¿Alguna incongruencia entre lo que decía y hacía? Porque sí lo hay. La Biblia dice en el libro de Tito 1:16 que hay muchos que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Esa era la realidad. Así les dijo Pablo a la iglesia allá de Tito, en el libro de Tito 1:16. La Biblia nos va a precisar, hermanos, que no había tal incongruencia. Daniel fue fiel a su Dios y su Dios fue fiel con Daniel. Lo consideraron como un hombre incorruptible, fiel y diligente. En realidad, él tenía honor, tenía un código de honor. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Porque de lo contrario, todos creen que tenemos nuestro precio. Simplemente tenemos que decirlo, que nos mostramos muy pulcros, nos mostramos muy rectos, pero porque tenemos segundas motivaciones. Pero no se trata de eso. El texto de la Escritura nos va a decir que en realidad podíamos catalogar a Daniel, hermanos, como un buen ciudadano. ¿Sí? Como un buen ciudadano. Pero bueno, no sé en el caso de nosotros, ¿resistiríamos? ¿Pasaríamos la prueba de ser sometidos a estos exámenes tan escrupulosos? Porque dice que le buscaron, hermanos, de manera minuciosa. ¿Sí? Como buscando una aguja en un pajar, hermano. A ver, busquémosle aquí, busquémosle allá. Bueno, yo sé que muchos de nosotros, hermanos, probablemente, ¿verdad?, si nos encuentran algún error, algún tropiezo por allí. ¿Sí? Pero confiamos que la Biblia está hablando a vuestras vidas, porque ante los desafíos y retos de la fe, cuán importante, hermanos, es que pongamos la vida en orden. Como el Señor le avisó al profeta, a través del profeta Isaías, al rey Ezequías, cuando le dijo, ordena tu casa, porque morirás. De ciertamente morirás y no vivirás. Y esa fue la expresión, ordena tu casa. Como rey tenía que hacer los ajustes necesarios, hermanos, porque moriría. Y esto también habla de nuestras vidas, cuán importante es que si nuestra vida no está muy ordenada, no solo en cuestiones de patrimonio, porque a veces es lo que preocupa, pero aún así ni se hace, a veces tampoco. Y sabiendo lo delicado que es ese tema. Pero hay muchas situaciones en la vida, hermanos, que también requieren de esa atención. De ordenar la vida, de ordenar nuestros pasos, de ordenar nuestra mente, nuestro corazón. De que haya, hermanos, una correspondencia y no haya un divorcio entre lo que somos y entre lo que hacemos. La pregunta sería para todos nosotros, ¿tienes o tenemos un código de honor? En las escalas de tus valores, ¿a qué le das prioridad y a qué no? ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente para ti? Porque a veces creemos, ¿verdad?, que esto tiene importancia y esto no. Y a juzgar, hermanos, a veces, ¿verdad?, lo que se ve no se juzga, dice el dicho, ¿no? ¿Sí? Así que hay otras prioridades, debe haber otras prioridades. Hay otras motivaciones, deben haber otras motivaciones. Si realmente nuestro corazón no está en Dios, pues la Biblia dice, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ahora, no solo, hermanos, pensar un poquito en un código de honor. Necesitamos ser cautelosos, necesitamos andarnos cuidando las espaldas, necesitamos estar escondiendo esto o lo otro como para que la gente no lo sepa. La pregunta en sí, ¿podría usted vivir sin cuidado alguno? Como el dicho lo expresa, que el que nada debe, nada teme. ¿Verdaderamente pudiéramos andar con la frente en alto? Es importante, hermanos, lo que somos y lo que hacemos. Algunos dicen, importa más lo que soy, no lo que hago. Pero ambas cosas deben de ir tomadas de la mano, hermano. Somos una unidad como tal. Recuerden, aún el cuerpo, la Biblia dice que Dios toma polvo
Del polvo forma el cuerpo y luego da aliento de vida y el hombre fue un ser viviente como tal. Hay una unidad, un ser viviente allí. Y bien, quiero detenerme un momentito en el libro de Tito para hacer las siguientes precisiones. Ya cité Tito 1:16, pero a continuación, hermanos, por esta cuestión que se atiende allí desde el 16, ¿verdad? Hablando de aquellos hermanos que de verdad no dan atención a la vida, a su mente, a su corazón, les tiene en poco ordenar la mente, el corazón, la vida, la relación familiar, matrimonial, la relación con sus hijos, ¿sí? Importa mucho ordenar la mente, el corazón y la vida como tal. Ya se dice en el verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y de ahí va a desenlazar una enseñanza a ciertos sectores de la iglesia que conforman allí, hermanos, en la isla de Creta, que es a donde Pablo está dirigiendo esta carta. Y vamos a ver allí, hermanos, en esta frase, la importancia de que verdaderamente, hermanos, si nuestras convicciones van a estar bajo acechanzas, la gente nos va a probar, nos va a calar, nos va a decir, a ver esto acá. Hay mucha gente que se dedica a eso. Aún los metales son probados, el oro, la plata, mucho más tu carácter, tu entereza, tu lealtad. Los que son casados, hermanos, ¿cuánto tienen que defender la fidelidad, la lealtad, la integridad, la honestidad? ¿Sí? Los padres, ¿cuánto deben de lidiar con los hijos, hermanos, para mantener autoridad moral, espiritual? Y no ser despóticos, autoritarios. ¿Sí? Porque sí dicen, pero no hacen. Entonces, ya eso no ayuda en la autoridad moral. Entonces, todas estas realidades nos las está presentando aquí el texto. Observemos, verso 5. Enseñándole a las ancianas, les da ciertas directrices. Pero en el verso 5 al final, hermanos, bueno, leamos parte de este texto. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la religión? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? La Biblia no separa una cosa de la otra. ¿Qué señala al final del verso 5? ¿Para qué? Tu integridad, tu dignidad, no hables de ti la vecina, del vecino. ¿Qué dice el texto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esos son los que llegan al templo, ¿sí? Esos son los que leen la Biblia. Blasfemada, no se diga pestes de la Escritura, hermano. Blasfemada. O sea, diga, esto no sirve, de nada le sirve. Y es duro porque la gente lo ha expresado. ¿Qué le sirve pelarse las rodillas? O hasta dicen, casi comen velas, así lo expresan muchas veces. Pero dice, para que la palabra de Dios no sea blasfema. Bueno, no voy a atender todo el pasaje, pero quiero hacer esa puntualización allí. ¿Tiene que ver la religión con tu vida diaria, con tu relación matrimonial, con tu relación familiar, la vida de hogar que estás llevando? O que estamos llevando, hermanos, como los que tenemos familiares también. Verso número 8. Palabra sana y irreprochable. Aquí le está hablando a Tito ya, el pastor. Al pastor le está diciendo. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Para que no andemos de boca en boca, ni siendo señalados. ¿Sí? No tenga nada malo que decir de vosotros. La Biblia nos llama hacia que seamos irreprensibles, hermanos. Hoy platicábamos o estudiábamos en relación a la pregunta, ¿se puede ser santo en este tiempo? ¿Sí?
decadencia moral y espiritual, aún así podemos ser íntegros, honestos, honrados, respetuosos. O pues si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? O seguimos los preceptos, ¿verdad? Que el que no tranza, pues no avanza. Entonces hay que transar porque si no, ¿cómo? Se establece como norma, hermanos, a través de la trampa, de la corrupción, de los negocios sucios, solo así se prospera. Pero la Escritura dice, hermanos, palabra sana e irreprochable. El adversario, los adversarios, no tengan nada malo que decir de vosotros. Y finalmente en este apartado que he señalado, hermanos, verso 10. Hablándole a los que siervos, en este tiempo serían los que funcionarios públicos, en el mercado privado o público, hermanos, ¿qué dice el texto? No defraudando. Y viene la expresión aquí, sino que mostrándose fieles en todo. ¿Sí? ¿Con qué fin dice la Biblia? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Representamos a Betel? La representamos doquiera estemos, hermanos. ¿Hablarán de lo mejor de esta iglesia o nos considerarán como la peor de la ciudad? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. No sé si esto incluya y que Dios nos guarde, nos ayude, hermanos, si en algún momento hemos sido de mal testimonio. No hemos sido íntegros, fieles, como la Biblia lo presenta aquí. Y hay mucho que trabajar, sin duda, en cada uno de nuestras mentes y de nuestros corazones. Jesús lo dijo de esta manera: así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en este aspecto, hermanos, también tenemos que tomar en cuenta que a Daniel lo pusieron contra la espada y la pared porque no podía clamar a su Dios durante 30 días, vamos a decirle un mes. No vas a ir al templo, no vas a leer la Biblia, no vas a orar, nada de nada. Y si tienes alguna necesidad, alguna situación, el que te la va a resolver es el rey. Así, ahí lo redujeron a él. Cuando seguramente, hermanos, desde el Antiguo Testamento Jesús citó Deuteronomio en Mateo 4:10, precisando esto. Solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? O sea, no podemos decir, sí, ahorita le sirvo, al rato no. No. Solo a Él adorarás y solo a Él servirás, hermanos. Dios no tiene rival. O no deberíamos ponerle un rival a Dios. Dios o esto. Dios, hermanos, debe ser lo más preciado de nuestro corazón y de nuestra adoración. Leales. Bueno, no sé si lo somos. Y si lo somos, hermanos, gloria a Dios por ello, ¿verdad? ¿Y por qué? Por dos cuestiones. En cuanto a nuestra fe. En cuanto a nuestra fe. Se entiende que la fe no es algo que dejamos aquí al salir, ¿verdad? No es algo que dejamos aquí. O cada vez que cerramos la Biblia, pues ahí se queda mi fe. La fe es algo que se vive. El justo por la fe, pues vivirá, así lo presenta la Biblia. O sea, en el diario vivir, en el diario andar. Pero aquí está la incógnita. En cuanto a tu fe o a la fe en Dios, ¿la ocultamos o la manifestamos? ¿Sabe la gente quién eres? No solo en la sociedad, en el vecindario, en tu trabajo. ¿Saben que verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Que eres creyente? ¿Que eres quien eres? No porque pues fuiste criado en un monasterio y pues ahí te enseñaron a ser muy recto. No somos rectos, hermanos, por nuestras obras. Es el Espíritu obrando y dándonos dirección. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y siempre hemos de darle la gloria a Dios, hermanos. Me debo a Dios y a su gracia y a su bendita palabra que me instruye y que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Si no, como algunos lo han precisado,
da gracias que soy cristiano. ¿Ah? Que leo la Biblia y que llego al templo. Si no, ya lo vas a saber, ¿no? Pero la fe, hermanos, ¿la ocultamos o la hacemos de manifiesto? En cuanto a nuestro testimonio de vida, lo validamos día a día, cada acción, cada acto, cada pensamiento, cada comportamiento. ¿Valida, hermanos, nuestro testimonio? Y mayormente, ¿de quién es nuestro Dios? Porque aquí se trataba no de Daniel, sino el Dios a quien él continuamente servía. Porque esa fue la pregunta que le va a hacer el rey. El Dios tuyo, no mío. Pero estaba dando testimonio. A quien tú continuamente sirves, Daniel. ¿Te ha podido librar? Sí. Y bueno, esa frase da para mucho, hermanos, y la abordaremos en la próxima, ¿verdad? Que continuamente sirves. No solo los miércoles y el ratito que venimos a la oración o el ratito que venimos a los cultos acá, ¿verdad? Que continuamente sirves. ¿Te ha podido librar? Bueno, ¿cómo va nuestro testimonio, hermano? Somos conscientes. A Dios se ha procurado excluirlo tanto de la vida pública como también se ha procurado excluirlo de la vida privada. Pablo valoró y analizó esto y lo expresó en Romanos 1:28. En cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Quieren vivir sin Dios? Pues sepan que es vivir sin Él. Y seguramente, hermanos, lo hemos aprendido cuando queremos vivir a expensas de nuestro Dios, como necios. Pues la Biblia así lo dice. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y lo dice así porque le estorba para sus planes, para sus prácticas, para la manera en que quiera vivir. Por eso dice, mejor no me hables de religión. Mejor no me digas de la Biblia porque me va a confundir, me va a estorbar. Ya no me va a dejar actuar libremente. Ya no voy a poder disfrutar mucho esto. Así que mejor no me digas nada. Y quieren acallar, hermanos, la verdad. Y quieren excluir a Dios de sus vidas. Pero la pregunta es aquí, hermanos. ¿Qué de malo hay en profesar la fe en Dios? ¿En qué me afecta? ¿O en qué afectará a la sociedad que Dios se ha proclamado, hermano, a los cuatro vientos? ¿Qué tanto estorbo puede ser Dios para la vida? Cuando es el dador y el proveedor y el que sustenta la misma, ¿por qué quererlo sacar de la ecuación? ¿Por qué querer vivir según Frank Sinatra, a mi manera? Y no a la manera de él, hermano. Aquí entonces, ya en la oración de intercesión, citaba el Salmo 34, 6 y 7. Los que miraron a él, sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y Dios le oyó y le libró de todas sus angustias. El Salmo 73, 28 dice, en cuanto a mí, buscar a Dios es el bien. Y quiero estar cerca de Él para contemplar cada una de sus obras. Sepamos, hermanos, que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. La mano de Dios está allí. Muchos reconocemos, no es por mí, es por la gracia de Dios. Y a Él la gloria por lo que ha hecho, hermanos. Y sin abundar más allá, quiero hacer mención de esto, hermanos. Espero no salirme del tema más allá. Solo hacer mención. Y atiéndalo, por favor, también ello. ¿Por qué causa, hermanos, querían dañar a Daniel? ¿Qué los motivaba a hacerle la vida difícil, complicada? ¿Qué mal le hacía a Daniel para ponerle entre la espada y la pared? Atentar contra su vida, contra su cargo. ¿Por qué? ¿Por qué lo odiaban en sí? La Biblia dice que era un hombre leal, fiel, responsable, temeroso de Dios.
¿Por qué le odiaba? Esto ha pasado en el transcurrir de la historia. No solo pasó allá en Babilonia, donde estaba Daniel, hermanos. Desde el inicio de la creación, lo bueno cayó gordo. Cayó mal. Caín mató ¿a quién? A Abel. ¿Por qué le mató? Lo odió, hermanos. Primera de Juan 3:12 nos da la razón o la causa. Pero yo digo, no quiero, pero sí quiero precisar eso. Ahí dice la expresión, no como Caín, Primera de Juan 3:12, que era del maligno y mató a su hermano. Y le pregunta Juan allí, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Lo mató porque era un hombre justo, un hombre honrado, leal, temeroso de Dios. ¿Y qué de malo hay ser así? Porque a la gente le puede eso. Ah, si tú te crees cristianito, cristianita, no porque lees la Biblia. ¿Sí? Y entienden mal a veces el cristianismo, hermanos. Pero no solo se queda en Caín y en Abel. Los hijos de Jacob hacia su hermano José. ¿Por qué lo vendieron? ¿Por qué quisieron matarlo? Porque le tenían envidia. Era su hermano y era el pequeñito hermano. Y José reflexionaba a decir, ¿por qué mis hermanos me hicieron esto? Y luego sus hermanos, cuando se dieron cuenta del mal, del daño, a todo lo que lo expusieron, hicieron una treta, hermanos, para decirle, mi padre murió, pero dijo que no nos trates a como nosotros te tratamos. Ten misericordia, aunque nosotros no la tuvimos contigo. Nosotros fuimos malos contigo, pero tú sé bueno. Tú que llegas al templo, tú que lees la Biblia, tú sí eres bueno. Nosotros somos malos. Pero a veces piden clemencia sin saber qué es, hermano. Así trataron los hijos de Jacob, los hermanos hacia su hermano José. Y está Saúl y David. Porque Saúl le pudo tanto a un muchachito, David. Celos de un hombre maduro, siendo rey, él si era guerrero de años. Y viene a tomar celo de un pequeñito allí. Y tuvo celo y envidia y estuvo a punto de matarlo por 2 ocasiones. Dice, con su lanza lo quiso clavar en la pared. Lo buscó, hermanos, en las cuevas, donde quiera. Y casi decía, el que me dé a David lo voy a premiar. Lo quiero pero ver muerto. ¿Y cómo dice la Biblia que cuando Dios vio a David, dijo que era un hombre conforme a mi corazón? ¿Qué de mal hacía? Cuando tocaba a David, dice, el espíritu que asolaba a Saúl se iba y él tenía paz. Pero así actuó. Y no digamos, hermanos, de Jesús. Hizo bienes, bondades, la gente era testigo. ¿Y qué hizo la gente con nuestro Señor? ¿Barrabás o Jesús? ¿Quién quiere? Barrabás es un malhechor. Y Jesús es el justo, es el rey de los judíos. ¿A quién quieren? A Barrabás. ¿Y qué hacemos con el Cristo? Pues mándalo a su casita que sigue el carpintero, ¿así dijeron? Crucifícale. Y bien lo dijo aquel soldado romano, dijo, verdaderamente este hombre era un justo. ¿A quién hemos crucificado? El mismo ladrón, citábamos por la mañana, de la derecha, dijo, nosotros merecemos estar aquí, pero él ningún mal ha hecho. Y Hebreos 12:2, hermanos,
nos va a decir que nuestros ojos, en medio de las dificultades, de las luchas, cuando nuestras convicciones estén bajo acecho y nos ponga entre la espada y la pared, aún sin deberla y sin temerla, hermano. Nos dice la Biblia, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios, hermanos. Dios nos ayude y nos guarde. No quiero usar ese dicho romano, ¿verdad? Pero ¿qué? Confieses, hermano. No sea que nos agarren y no nos hayamos confesado. Examinemos nuestros corazones, nuestras motivaciones, nuestras propias vidas. Ciertamente, hermanos, hay mucho que examinar en nosotros. Que Dios nos dé gracia para vivir a como Él quiere y como Él demanda. Y si hoy lo hemos de hacer, hermanos, es porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos lava de toda maldad. ¿Hay pecado? Sí hay. Pero la sangre de Jesús es la que nos perdona. Si usted reconoce que su vida no ha sido leal, íntegra, no ha sido un hombre, una mujer de testimonio, temerosa, de virtudes cristianas, no ha sabido modelar su fe en lo público, en lo privado, no ha llevado una vida de testimonio, no la hemos llevado. Este es el llamado del día de hoy, hermanos, a que alumbremos como luminares que somos en este mundo. Y que en todo ello, el Dios a quien servimos, se nos pregunte en el Dios tuyo, ¿ha podido hacer algo? Sí, mi Dios sigue siendo el Dios de Daniel, sigue siendo el Dios de hoy. Amén.